Hola a todos, bienvenidos a la clase expositiva 7 del curso de elaboración de informes técnicos. En esta clase en particular vamos a ver lo referente al desarrollo de la sección que se llama características de la organización, que como ustedes recuerdan es segunda, la segunda sección del informe, según la estructura que nosotros revisamos, ¿ya? Y si recuerdan también nosotros en la clase 6 ya habíamos comenzado con lo referente a cómo había que desarrollar la primera sección, que era la introducción del informe, ¿ya? En esa clase nosotros dimos o señalamos algunas directrices generales, ¿ya? Respecto de cómo se debía hacer la introducción del informe, ¿ya? Eh, qué había que tener en cuenta, qué punto había que necesariamente desarrollar, cuál era el tenor con el que había que desarrollar todo, etcétera, ¿ya? Eh, En este caso es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Vamos a tratar de definir qué hay que hacer, ¿ya? Cuáles son los puntos obligatorios que hay que desarrollar eh, dentro de este punto, dentro de esta sección general, ¿ya? Por supuesto que vamos a señalar solamente lo más básico, ¿ya? Si ustedes quieren agregar algo, va a quedar a criterio de cada uno, ¿ya? Pero por lo menos con lo que vamos a ver acá, ustedes van a saber qué hacer concretamente, ¿ya? Eh, y precisamente como yo les señalé, esa es la idea de hacer este curso, que ustedes cuando tengan que hacer su informe de práctica laboral, ya sepan ya de antemano qué tienen que hacer exactamente, ¿ya? De manera concreta, ¿ya? Que no tengan que estar inventando en el momento o ingeniándose respecto de cómo tienen que, entre comillas, rellenar o completar cada punto, ¿ya? Porque eso no es tan fácil de hacer cuando a uno no le entregan una pauta, digamos. Si a uno le dicen ya, haga una introducción, y si uno nunca ha hecho una introducción o no está acostumbrado a hacer eso, ¿cómo la va a hacer? ¿Cómo va a saber qué tengo que escribir? Si a uno le dicen, ya, señalar las características de la organización, ya, pero eso es muy amplio. Exactamente, ¿qué tengo que decir? ¿Ya? Entonces, como ustedes seguramente vieron, la pauta que entrega la institución es general, ¿ya? Solamente señala los puntos principales. Ahora, ¿y cómo yo desarrollo esos puntos principales? Bueno, ese es uno de los objetivos de este curso, ¿ya? Poder abordar ese tipo de cosas, ¿ya? Y entendiendo, por supuesto, que cada informe de práctica va a ser único, ¿ya? Y ustedes van a definir tal vez algunas cosas específicas según su criterio, pero ya van a tener la base, digamos. Van a saber qué desarrollar en cada punto y cómo. Eso es lo más importante, no solamente qué, sino el cómo hacerlo también, ¿ya? Em, la sección de características de la organización, al igual que la que viene después, que vamos a ver en la clase expositiva 8, referente al cargo y la responsabilidad que el alumno en práctica asume, son secciones o puntos generales que son muy descriptivos, ¿ya? Em, ¿En qué sentido son descriptivos? Que solamente hay que describir, valga la redundancia, ya describir a la institución, describir lo que uno hizo, etcétera, ¿ya? Eso no es tan complicado, ¿ya? La parte más complicada de este informe son eh, los puntos 4 y 5, ¿ya? Referente a la identificación del problema dentro de la organización y la propuesta de una solución, ¿ya? Esos dos puntos son los más difíciles de hacer, ¿ya? Porque yo no los puedo llegar y describir, tengo que pensarlos primero, ¿ya? Tengo que reflexionar bien respecto de qué problema es relevante y además que hay que tener en cuenta muchos criterios respecto de eh, qué problema es admisible de considerar, cuál no es admisible, cómo lo tengo que formular el problema, porque no lo puedo escribir de cualquier manera, ¿ya? Cómo tengo que formalizar el problema, porque si yo digo, por ejemplo, que en una escuela hay muchas peleas, eso sí es un problema, pero está mal enunciado, entonces todo ese tipo de cosas hay que considerarlas en esos puntos que yo les señalo, ¿ya? Eh, Algo que no sucede con estos dos, con el punto, digamos, 2 y 3 de la pauta de presentación, ¿ya? Eh, Porque son más descriptivos, como les digo, ¿ya? Solamente hay que describir, ¿ya? Hay que caracterizar. Eh, Veamos cuáles son entonces los objetivos de esta clase, ¿ya? De la clase expositiva 7.
El objetivo general es entender cuáles son los principales aspectos estructurales y contenidos relacionados con el desarrollo de la sección características de la organización, ¿ya? Del informe técnico de práctica laboral del CFT-PUC. Objetivo específico, conocer la estructura específica de la sección características de la organización del informe técnico de práctica laboral. El segundo objetivo específico, conocer las exigencias generales referentes al contenido de la sección características de la organización, ¿ya? Generales, ¿por qué exigencias generales? Porque el contenido, como yo le he dicho ya en varias oportunidades, lo define cada uno y va a depender de dónde hicieron la práctica, qué actividades desarrollaron, cómo era la institución en la que estaban, etcétera. Entonces, no hay una fórmula para definir de antemano el contenido de cada uno de los informes de ustedes. Por lo tanto, vamos a ver solamente cosas generales, ¿ya? Comencemos. Esta es una clase corta ya, en realidad es bastante corta, es bastante concisa. La metodología básicamente es exponer qué puntos tienen que desarrollar en esta sección como obligación, digamos, como base. Ustedes podrán agregar lo que quieran después, ¿ya? Y después tienen que revisar un ejemplo práctico que yo desarrollé respecto de esta sección, ¿ya? Es un ejemplo hipotético que está desarrollado, está inventado por decirlo de una manera. Obviamente tiene sustento en la realidad, pero todos los datos, digamos, están simulados, ¿no? ¿Ya? Esa es la metodología, ver la parte teórica, que es lo que estamos viendo acá, y que después ustedes puedan acercarse más al tema práctico, ¿ya? Aún no desarrollarlos por su cuenta, pero van a poder ver un ejemplo práctico, a eso me refiero, un ejemplo práctico de cómo eh, se desarrolla cada uno de estos puntos acá, más allá de decir cómo, porque aquí yo le voy a explicar cómo, pero pedagógicamente eso es incompleto, porque yo les puedo decir, tienen que describir los cargos en relación a las responsabilidades que tuvieron, ya, bien, pero ¿y cómo, cuáles son las responsabilidades, cómo las expreso? ¿Ya? Eh, entonces, para que la explicación quede completa hay que presentar algún ejemplo práctico, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer también en esta clase. Entonces, la sección características de la organización corresponde a la segunda sección general del informe técnico de práctica laboral del CFT. Viene después de la introducción, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito de esta sección? ¿Para qué está incluida en el informe? ¿Ya? En el informe que ustedes tienen que hacer, ¿ya? El propósito es que ustedes puedan proporcionar una descripción general de la institución dentro de la cual desarrollaron su práctica, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Para qué tengo que describir yo la institución donde hice mi práctica? ¿Ya? Es para que el CFT, digamos, la instancia que esté encargada de evaluar sus informes, puedan conocer el área de desempeño de la institución donde ustedes estuvieron, ¿ya? Y a partir de eso, conociendo lo que la institución hacía, cuáles eran digamos, sus actividades, ¿ya? Cómo estaba conformada, qué profesionales trabajaban en la institución, a partir de todo eso, poder definir la pertinencia de esa institución para efectos del proceso formativo en cuestión, ¿ya? Recordemos que la práctica laboral que ustedes están haciendo o que deben continuar o que deben comenzar en algún momento es parte de su proceso formativo, ¿ya? Es parte de su proceso formativo, académico, ¿ya? Por la misma razón el informe técnico de práctica laboral es un informe académico tal como vimos nosotros en una de las primeras clases en esa de clasificación general que hicimos, ¿ya? Entonces ese es el propósito del informe, ¿ya? Ese es el propósito del informe. Dar cuenta de un proceso formativo, ¿ya? Por lo tanto, esta segunda sección, que es de las características de la organización, tiene ese propósito, ese objetivo, poder describir la institución de manera pertinente, de manera clara, ¿ya? De manera clara y concisa, ¿ya? Y concreta sobre todo, eso es importante, ¿ya? Para que la instancia que le esté revisando el informe, que no sé todavía no sé eh, quién les va a revisar el informe, eso es algo que no sé, ¿ya? El informe de práctica. No sé si va a ser un profesor en particular o una comisión, la verdad que no sé si ustedes sabrán eso. Eh, pero sea cual sea esa instancia, o esa comisión o ese profesor pueda saber
realmente que el, el área de desempeño de la organización en la que ustedes estuvieron era relevante, era pertinente para efectos de la práctica que tenían que hacer ustedes, ¿ya? Y que no terminen haciendo digamos, no hayan hecho una práctica en un área que no correspondía. Eso básicamente, ¿ya? Aunque por supuesto que eso se tiene que evaluar antes de comenzar la práctica, ¿ya? Pero van a haber distintos grados de adecuación, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que definir cuando revisa un informe de práctica laboral, ¿ya? ¿Qué tanto aportó, digamos, la institución al proceso formativo de el alumno o la alumna, ¿ya? Entonces, ese es el propósito que tiene esta sección, ¿ya? Poder definir eso, ¿ya? La descripción que se puede hacer de la institución va a ser sumamente variable en cuanto al contenido, ¿ya? Reitero, en cuanto al contenido va a ser variable porque va a depender de la organización. No es lo mismo una escuela que una cárcel, por ejemplo. No es lo mismo una ONG del área ambiental que una ONG del área de la igualdad de género. Son totalmente distintas, ¿ya? Eh, en algunos casos van a ser organizaciones de tipo social, como las ONG, por ejemplo, ¿ya? En otros casos no son organizaciones sociales, como las escuelas, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Esas no son organizaciones sociales, ¿ya? Son organizaciones de otro tipo, pero no son sociales. Entonces, no todos ustedes van a hacer prácticas laborales en organizaciones que son realmente, que se les puede calificar como organizaciones sociales o comunitarias. Una municipalidad, a mi tendencia, tampoco son organizaciones sociales, ¿ya? Aunque traten temas sociales, no son organizaciones de tipo social, ¿ya? Eh, Son organizaciones administrativas, burocráticas, etcétera, ¿ya? Las escuelas son organizaciones eh, educativas, formativas, ¿ya? Y las cárceles son organizaciones coercitivas, según lo que, bueno, con algunos vimos en algún curso anterior. Entonces va a variar mucho, ¿ya? ¿Qué puntos tenemos que considerar necesariamente? Necesariamente para la descripción digamos, de la organización, ¿ya? Veamos eso a continuación. Lo primero que hay que ver, o lo que hay que considerar, mejor dicho, es lo referente al nombre legal y área general de desempeño de la organización, ¿ya? Donde se realizó la práctica laboral. Eh, el nombre legal, digamos, que es el nombre con el que aparecen los estatutos o la escritura de constitución eh, digamos, de la organización, ¿ya? Y no necesariamente va a ser el mismo eh, con el que se le conoce, ¿ya? Que a veces se le conoce con un nombre informal a alguna institución, ¿ya? Hay que señalar el nombre legal, el nombre con el cual aparece en la escritura o en el estatuto, ¿ya? Por ejemplo, muchas organizaciones se le llama muchas veces la ONG tanto, ¿ya? Pero resulta que ese es un nombre coloquial que tiene, ¿no? Y no se llama ONG, sino que se llama Fundación tanto, ¿ya? Entonces hay que señalar el nombre preciso que tiene la institución, el nombre legal, ¿ya? Aparte de ello, hay que señalar, hacer una breve descripción del área general de desempeño de la institución, es decir, a qué se dedica. Hay que necesariamente, aparte de señalar el nombre legal, hacer una pequeña descripción general del área de desempeño, ¿ya? Si es una escuela, va a tener un área de desempeño determinado. Si es una ONG del área ambiental, va a tener un área de desempeño también específico, ¿ya? Entonces la idea es que se pueda, eh, se pueda señalar eso de manera como introductoria, porque después en los otros puntos se señalan las actividades que desarrolla, entonces ahí se entiende mejor. Pero hay que partir por señalar eso, ¿ya? El nombre legal y el área general de desempeño, ¿ya? Eh, Hablemos del área general de desempeño en un párrafo o dos párrafos, no más que eso, ¿ya? Y el nombre legal, por supuesto, que va a quedar señalado en un par de líneas, como mucho en una línea, ¿ya? Ya, eso como ese primer punto es casi como una introducción, si se podría decir, para entregar las características más específicas de la organización. El segundo punto importante es señalar la ubicación geográfica y la infraestructura que tiene la institución, ¿ya? Donde se realizó la práctica. En respecto de la ubicación geográfica, nos estamos refiriendo obviamente a la dirección, ¿ya? ¿Dónde está ubicada? ¿Ya? ¿Dónde se ubica? ¿Ya?
en qué ciudad, en qué comuna, digamos, en qué región, exactamente en qué parte de la ciudad. Señalar la dirección, básicamente, ¿ya? Y ojalá poder incluir un mapa de referencia, de ser posible, ¿ya? Eh, un mapa se puede conseguir en Google Maps, ¿ya? Uno busca la dirección ahí que tiene la institución donde está ubicada y copia ese mapa y lo pega, digamos, en el informe, ¿ya? Así queda más completo y uno tiene una referencia del sector geográfico donde está ubicada la, la institución, ¿ya? Eso es breve, ¿ya? Señalar la dirección principalmente y apoyarlo con una imagen de un mapa, ¿ya? Eso por una parte. Y lo otro es la infraestructura, que eso puede ser un poco más extenso, ¿ya? ¿Y a qué se refiere la infraestructura? Tiene que ver con lo que la institución contaba, digamos, como equipamiento, como dependencia, etcétera, para funcionar. Entiéndase oficina, alguna dependencia que se ocupe para otras labores, ¿ya? Equipamiento, por ejemplo, ¿ya? Vehículos que pueda poseer cualquier cosa que sea relevante que pueda dar una idea de las condiciones de trabajo que tiene la institución, ¿ya? ¿Para qué se señala el tema de la infraestructura? Es para tener una imagen general respecto de, como les dije, las condiciones de trabajo de la organización, ¿ya? Para saber cómo ustedes trabajaron en esa organización, ¿ya? Si tenían un lugar adecuado, etcétera. Eh, y también sirve un poco para tener una imagen del tamaño de la organización, ¿ya? De, de, de cómo funcionaba y cuál era, digamos, sus condiciones, como dijo, ¿ya? En el caso de la infraestructura se puede apoyar con fotografías, ¿ya? Como respaldo gráfico, ¿ya? Fotografías que hayan tomado ustedes, obviamente. Entonces, eh, tomen fotografías, ya es una recomendación. Tomen fotografías, obviamente tienen que pedir permiso, lo que sea, ¿ya? Pero tomen fotografías de la oficina donde están, digamos, del, de la casona donde puede estar ubicada o de la escuela o donde sea. Pero tomen fotografías tanto de la parte externa como de la interna, digamos, de las condiciones de trabajo, del ambiente de trabajo, eh, y ténganla como respaldo y después o utilícenla en el informe según corresponda, según lo que necesiten, ¿ya? Pero tengan ese respaldo, ¿ya? Obviamente pidan permiso a quien corresponda, pero es bueno que tengan un respaldo fotográfico del lugar donde trabajaron, ¿ya? Que muestre lo que estamos hablando, pues, la infraestructura, todo eso, ¿ya? Que muestre el sector donde está ubicado también, ¿ya? Porque con el mapa probablemente es una referencia geográfica, ¿no? Pero el entorno también podría ser importante tener un respaldo fotográfico, ¿ya? Eso respecto a esos dos puntos que son bastante generales, ¿ya? Sigamos, antecedentes institucionales e historia, ¿ya? Aquí se pone un poco más difícil el tema porque requiere un poquito más de búsqueda tal vez, ¿ya? Y no siempre voy a encontrar lo que necesito. Muchas organizaciones no tienen definidas algunas cosas de las que vamos a ver, ¿ya? Los antecedentes institucionales se refieren a cuestiones como la misión, la visión, los valores de la organización, ¿ya? Eh, una parte importante de las instituciones tienen definidos esos elementos normativos, como le llamamos acá, ¿ya? Eh, que tienen que ver con parte de su cultura organizacional, ¿ya? Eh, entonces uno revisa el sitio web y aparece ahí misión, visión, valores, objetivos, etcétera, ¿ya? Pero hay algunas organizaciones que no necesariamente las van a tener, ¿ya? Cuando las tengan, ustedes las señalan explícitamente, digamos. Las citan, digamos, de donde la hayan sacado si es necesario, ¿ya? Eh, básicamente es señalar de manera textual, como dijimos en una clase anterior, eh, cuál es la misión que tiene la institución, cuál es la visión, cuáles son los valores, ¿ya? Eh, y cualquier otro elemento que pudiera salir, los objetivos a veces salen, ¿ya? Objetivos estratégicos, ¿ya? Cualquier elemento que ustedes quieran incluir va a estar bien, pero lo básico es esto: misión, visión, valores, si es que existen, si es que están definidos, ¿ya? Si no estuvieran definidos, es necesario que ustedes puedan identificar al menos el objetivo o los objetivos que tiene la institución en la cual desarrollaron su práctica, ¿ya? Y tal vez no estén formulados tampoco, van a tener que formularlo ustedes de manera formal, ¿ya? Es decir, la institución busca desarrollar tal cosa,
¿ya? En el área X, ¿ya? Eh, entonces, si no están en la misión, la visión, los valores, lo mínimo que ustedes pueden o que tienen que señalar son como antecedente institucional los objetivos o el objetivo que tiene la institución, ¿ya? Y tienen que formularlo bien, de manera formal, ¿ya? Em, en la historia, ¿a qué se refiere la historia? Obviamente que es la historia de la institución, ¿ya? Donde estoy haciendo la práctica. Eh, es básicamente una referencia bien general de los antecedentes básicos de la vida de la institución, no solamente para conocer un poco más de la institución, ¿ya? De la organización. Datos básicos como cuándo se fundó, quiénes la fundaron, dónde se fundó, por ejemplo, ¿ya? Cómo se fue desarrollando en el tiempo, si creció en cuanto digamos, al equipo de trabajo, tal vez partieron en una dependencia pequeña y después se cambiaron a una más grande, cosas de ese tipo, ¿ya? Alianzas estratégicas que hayan desarrollado con alguna institución importante, del Estado o privada, ese tipo de cosas son importantes, ¿ya? Y esas son las que tienen que señalar como parte de la historia. En, en la parte de la historia pueden desarrollar todo lo que quieran, ¿ya? Eso queda, digamos, a criterio de cada uno, ¿ya? Eh, por supuesto que no tiene sentido que escriban 5 páginas de historia de la institución, porque eso va a desequilibrar el informe, ¿ya? Tampoco pueden escribir un párrafo, eso es muy poco, ¿ya? O medio párrafo, no sé, 3 líneas, ¿ya? Eh, tienen que escribir un poco más, ¿ya? Eh, algo que aporte antecedentes que sean relevantes, ¿ya? Pero como les dije, no pueden ser 3 líneas ni tampoco 10 páginas o 5 páginas, lo que dije. Eh, porque todo esto tiene que estar equilibrado, digamos. Hay que dejar la extensión mayor para los puntos más importantes, ¿ya? Ese es el sentido de lo que les digo. El otro punto, estructura organizacional, ¿ya? ¿A qué se refiere eso, estructura organizacional? Cómo está conformado, digamos, la institución en términos de los recursos humanos principalmente, ¿ya? Los recursos humanos son los profesionales y las personas que trabajan en la institución. Ellos componen los recursos humanos, ¿ya? Y los recursos humanos le dan una estructura organizacional, ¿ya? Y la estructura organizacional obviamente tiene que ver con la jerarquización que hay dentro digamos, dentro de la institución, ¿ya? No solamente señalar los cargos que hay, sino que señalar cómo están distribuidos en términos jerárquicos. ¿Y eso cómo se logra? Presentando el organigrama de recursos humanos de la institución, ¿ya? En el ejemplo que les voy a incluir en el aula virtual, aparece el desarrollo de un organigrama bien básico, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, en caso que alguien no sepa qué es un organigrama. Yo me imagino que la mayoría sabe porque se lo habrán pedido en algún trabajo académico en algún módulo, ¿ya? Pero un organigrama, para quienes no saben, es un esquema gráfico donde aparecen señalados todos los cargos, digamos, y cómo están vinculados en términos eh, eh, digamos, de la subordinación, es decir, quién manda a quién está subordinado a qué cargo, etcétera. A eso se refiere, ¿ya? Por eso que está jerarquizado, es como una pirámide, va del puesto más alto y ahí comienza a bajar, ¿ya? Comienza a bajar y comienzan a aparecer los cargos, digamos, que están relacionados con estos cargos más altos, ¿ya? Es un organigrama, pero ustedes lo van a ver en el ejemplo práctico ese que les señalo. ¿Y qué más se debe presentar? Aparte de eso, para dar una imagen general de la estructura organizacional. Un cuadro en el que se describan las funciones y responsabilidades asociadas a los distintos cargos o roles existentes en la institución, ¿ya? Todas estas instituciones están conformadas por profesionales que ocupan distintos cargos, ¿ya? Puede haber un área, un encargado de proyectos, por ejemplo, va a haber un coordinador, tal vez, ¿ya? Va a estar el director, no sé, o la directora de la institución, ¿ya? Eh, entonces, todos esos son cargos que implican funciones y responsabilidades, es decir, eh, actividades que tienen que desarrollar y cosas con las que tienen que cumplir, ¿ya? Esas son funciones y responsabilidades. Entonces la idea es que ustedes describan eso, describan el- describan cada cargo que existe dentro
de la institución y señalen cuáles son las funciones que desarrollan generales. ¿Ya? No es necesario comenzar a describir en detalle lo que implica cada función, sino que una descripción o una indicación general. ¿Ya? Eh, para que esto quede ordenado tienen que hacerlo en un cuadro. ¿Ya? En un cuadro ahí generalmente la utilización de cuadros sirve mucho. ¿Ya? Eh, porque sintetiza la información y la presenta de manera ordenada. ¿Ya? Yo generalmente me encuentro con informes donde se escribe todo, ¿ya? Todo se escribe, todo va en prosa, digamos, y a veces no se entiende, ¿ya? Porque se escriben cosas en viñetas, por ejemplo, listas de viñetas interminables. Eso no tiene sentido, ¿ya? Yo les recomiendo siempre, para todo lo que puedan ustedes, usar cuadros. En los cuadros ustedes resumen toda la información y la pueden resumir de manera ordenada, ¿ya? Entonces, eh, lo que pueden escribir en 2 páginas o 3 páginas de prosa, digamos, de escritura, lo pueden resumir en un cuadro perfectamente. Y se va a entender 10 veces mejor. Porque yo voy a tener en un solo cuadro toda la visión y los cuadros tienen distintas entradas, entonces voy a poder ir conectando las cosas. Y voy a poder ver la información de manera organizada. ¿Ya? Entonces, para aquellas cosas que lo requieran, utilicen cuadros. ¿Ya? Esa es mi sugerencia. ¿Ya? No se pongan a escribir todo en prosa, todo en párrafo. Lo que es necesario, sí. La historia de la institución, por ejemplo, tienen que escribirla necesariamente, con una descripción. Pero la estructura organizacional, un organigrama y un cuadro, con eso basta. Y ahí queda súper claro. ¿Ya? Y el último punto, actividades de la institución. ¿Ya? Se deben describir las distintas actividades que desarrolla la institución, ¿ya? Lo cual puede organizarse a partir de las distintas áreas específicas que posea esta. ¿Ya? Eh, ¿A qué me refiero con áreas? Por ejemplo, si se trata de una institución como la municipalidad, por ejemplo, ¿ya? La descripción de las actividades que desarrolla la organización va a estar, eh, se puede hacer, digamos, a partir de los distintos departamentos o unidades que posee la municipalidad. ¿Ya? Entonces, vamos a distinguir primero las áreas, ¿ya? De la institución, o la unidad, o los departamentos, o las líneas de trabajo, o lo que sea. Y a partir de eso yo voy a ir definiendo las actividades que desarrolla la institución dentro de cada área. Por ejemplo, en una municipalidad el DAEM es el Departamento de Administración de Educación Municipal. Entonces, el DAEM de la municipalidad va a desarrollar distintas actividades que están relacionadas con el ámbito de la educación municipal. Entonces, esa es una forma ordenada de poder describir las actividades de la institución en vez de ponernos a escribir, nuevamente, como les digo, en un párrafo a describir así, digamos, eh, irreflexivamente todo lo que hace la institución, porque así nadie va a entender. ¿Ya? Si usted se pone a escribir por párrafo, digamos así, con palabras, todo lo que hace la institución, no se va a entender prácticamente, porque usted va a tener un párrafo enorme donde va a señalar 10 cosas distintas, ¿ya? Y eso es imposible entenderlo bien así. Entonces lo mejor es primero distinguir las unidades o los departamentos o las líneas de trabajo que tenga la institución, y a partir de eso yo voy describiendo las actividades por cada unidad o cada departamento que tenga la institución. ¿Ya? Eh, en el caso, y eso, la mayor parte de las instituciones están divididas en departamentos, unidades, etcétera. Las escuelas, por ejemplo, están divididas en, digamos, en el área pedagógica, puede estar el área administrativa, el área de inspectoría, el área de dirección, ¿ya? De servicios básicos. Esos son áreas, ¿ya? O departamentos o unidades. Entonces, la institución en la que ustedes hagan la práctica o en la que estén haciendo la práctica, tienen que analizarla así. Y distingan las unidades que tienen, ¿ya? Y a partir de ello describen las actividades que tiene o que desarrolla la institución, ¿ya? Y nuevamente, mi sugerencia, eh, idealmente ocupen un cuadro y describan así esto, porque estamos hablando de clasificación. Entonces, por cada fila, digamos, pongo una unidad que yo distinguí dentro de la institución. Ahí voy describiendo las actividades en la columna del frente, ¿ya? En el ejemplo práctico que van a revisar ustedes respecto de esto que hemos hablado acá, aparece eso desarrollado como un modelo, digamos, en términos generales, ¿ya? Ya todo lo que yo les presente en el ejemplo práctico son algo muy básico, ¿ya? No está demasiado elaborado, porque
La idea es que les sirva como referencia, que ustedes puedan mejorar o hacer algo mejor que lo que yo les muestro. Eso en general respecto de esta sección, ¿ya? No es una clase muy larga, entonces la idea es que, como la clase no es muy larga, repitan lo que no hayan entendido. Vuelvan atrás, tomen apuntes, lo que sea. ¿Ya? Porque en esta ocasión sí se dará la instancia como para hacer eso. Ya lo dejo invitado para la clase siguiente, que es la clase número 8. ¿Ya?